Buen día con todos, mi nombre es Jeremy Morocho y el motivo por el cual realizo este video es para dar a conocer el orden jerárquico de las normas jurídicas dentro del Ecuador. Para esto tenemos que comprender ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué es el orden jerárquico? Dentro del derecho, el orden jerárquico es aquello en donde se subordina una ley hacia la otra, es decir, en pocas palabras, que una ley inferior, una ley que está de bajo rango, debe ser adaptada o debe acotar, debe estar hecha con respecto a lo que es la ley superior, que en este caso es la Constitución. Por otra parte, tenemos la norma jurídica, y la norma jurídica es aquella regla, reglamento creado con el fin de establecer el orden de la sociedad, y este es de carácter sancionatoria, o sea que en caso de que se lo incumpla o en caso de que no se lo acote, lleva consigo una sanción o un castigo. El ordenamiento jurídico de un país está compuesto de acuerdo a las leyes y normas según su rango, las cuales están ordenadas de acuerdo al principio de jerarquía normativa. Para llegar a comprender y entrar más a detalle acerca de esto, del ordenamiento jurídico, debemos adentrarnos a lo que es la pirámide de Kelsen, la cual fue dada por Hansel Kelsen, quien fue un filósofo austriaco, jurista e influyente del siglo XX de la corriente positivista, la cual nos dice esto. Siendo esta la pirámide de Kelsen, en la cual nos muestra de manera escalonada la importancia o el grado de las normas dependiendo del país. La pirámide de Kelsen nos permite identificar la jerarquía de la norma jurídica, sin dejar de lado que una norma inferior no puede estar por encima de una norma superior, y en el caso que exista un conflicto entre estas, obviamente prevalecerá la norma superior. Se puede añadir también que la norma inferior debe adaptarse a la norma superior. En este caso, dentro del Ecuador, las normas inferiores son aquellas que se ven dentro de la pirámide, y la norma superior es aquella que está en la punta de la pirámide, de la cual es la Carta Magna o la Constitución de la República del Ecuador. Por su parte, el principio de jerarquía normativa nos dice que una norma inferior no puede agredir a una norma superior, no puede ir en contra de esta, y en el caso que esto suceda, se debe derogar la norma inferior. La pirámide de Kelsen también se divide en dos partes, las cuales son contenido dogmático y contenido jurídico. Por su parte, el contenido dogmático contiene lo que son los principios, el principio, ordenamientos jurídicos. Por otra parte, el contenido jurídico es aquello de cómo se lleva a cabo los términos, los procesos. En pocas palabras, o para darlo más a detalle, se ve lo siguiente. Esta es la pirámide de Kelsen, dividido en dos bloques, contenido dogmático y contenido normativo. Aquello del ordenamiento jurídico se puede decir que va de un plano más general a un plano mucho más específico. Es decir, que empiezan de un tema y se va dando a más detalle especificando acerca del tema. Como por ejemplo, el tema de la salud en el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos dice que el Estado garantizará el derecho a la salud de las personas. Esto del ordenamiento jurídico nos da a conocer que se empieza de un plano general a un plano mucho más específico, es decir, que se empieza tratando de un tema y se van abordando los puntos esenciales o primordiales de este. Todo esto emana de lo que es de la Constitución, porque obviamente las leyes, todo tiene que ser de acuerdo a la Constitución. Como por ejemplo, tenemos lo siguiente: en el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador se nos da a conocer que el Estado garantizará el derecho a la salud del individuo, de las personas. Y como siguiente pendaño tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de la Salud, la cual en sus inicios o en su introducción nos dice que fue hecha en base o acorde al artículo 32 de la Constitución de la República Política del Ecuador, considerando que el derecho a la salud es un derecho fundamental para el desarrollo de los pueblos y nacionalidades. Teniendo ya visto el primer escalón, que es el derecho a la salud, el segundo escalón, que nos habla acerca de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, tenemos un tercer escalón, o pendaño, la cual nos especifica mucho más acerca del tema de la salud, cómo se trata y cómo se lleva este. Como último escalón tenemos lo que es las sentencias, es aquella en donde se lleva un caso, se lleva un seguimiento ante una problemática que ha suscitado antes, todo con el fin de ya tener un criterio elaborado, caso en el que vuelva a suscitar un mismo problema. En el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice lo siguiente: El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente.
la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. El artículo 424 nos deja más a detalle acerca del ordenamiento jurídico y nos precisa que la Constitución está por encima de todas las normas. Es decir, que aquella norma que sea inferior a la Constitución debe acatarse a la Constitución. Y en caso contrario, en el caso de que no sea así, la norma inferior debe ser derogada o carecerá de eficiencia jurídica.